Mucho gusto saludar esta mañana a Carlos Martínez, el director general del Infonavit. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Qué gusto y gustosos de saludar al auditorio. Oye, pues digo que de verdad en el Infonavit han estado muy activos, lanzando programa tras programa, reactivando otros, etcétera. Uno de los que más me ha parecido puntual y a la altura de las circunstancias es el del diferimiento de las aportaciones. Y veía en este comunicado que enviaron el fin de semana, pues 31,000 empresas se atuvieron a él, ¿verdad? 31,795% de ellas pymes que tienen menos de 250 trabajadores y que en conjunto emplean a 2.3 millones de trabajadores. Y estos diferimientos sin intereses han significado para ellas, en suma, ahorrar 1.600 millones de pesos. Que es pues realmente crítico y creo que además el diseño del programa era muy importante porque justamente en el espíritu está pues apoyar a las pymes que son el corazón de la economía, ¿no? Que eso era lo importante, evidentemente había apoyos a las otras, pero era muy diferenciado. Así es, se hizo un diferimiento a las pymes de hasta 3 bimestres, o sea, 6 meses de cuotas, Ujú. y para el caso de las empresas mayores a 250 trabajadores, se hizo el programa para 4 meses o 2 bimestres. Ahora, por otro lado, pues estamos en un escenario bien complejo desde el punto de vista económico, se han perdido más de 1 millón de empleos formales. ¿Cómo está el Infonavit en ese frente? Veía que, por ejemplo, han incrementado en 3,6% la recaudación de aportaciones, etcétera. ¿Cómo está el Infonavit? Por eso lo vemos muy sólido. Efectivamente, lo que nos mantiene a nosotros es la recaudación fiscal. Aumentó 3.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Y esto es importante porque cuando se compara con los bancos se comete un error. Los bancos tienen un tema de salir por fondeo hacia afuera y de recibir depósitos de las personas. En el caso del Infonavit no sucede eso. El fondeo viene por una obligación constitucional que es el propio fondo de aportaciones de los patrones. Ha venido creciendo. Esto refleja, por supuesto, el alza salarial, por eso también hay un alza, Ujú. y también refleja que los empleos que se crean pueden ser de mayor valor. Digo, se tendrán que desagregar los datos por industria y demás, pero esto se refleja porque a pesar de la pérdida de empleo que ha reportado el Seguro Social, hay un alza en las aportaciones y esto solo se explica básicamente pues porque hay un mayor registro salarial. Por supuesto. Ahora, ¿cómo va el otorgamiento de crédito? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está el apetito de los trabajadores en términos, pues, de justamente utilizar sus fondos para ya sea comprar, remodelar, etcétera? La verdad, y te lo digo sinceramente, a mí me ha sorprendido la reacción de los trabajadores porque, por ejemplo, ahora en julio, al cierre de julio, colocamos 42,000 créditos solo en el mes de julio. Ha sido el mes más alto del año y se nota una recuperación. Por ejemplo, en abril se colocaron 28,000 créditos. Entonces, de abril a julio ha habido una alza muy importante. Ya llevamos colocados 237,000 créditos en el año, derramados 100,000 millones en la economía. Y solamente para comparar un segmento importante, que es el que más impacto tiene, porque es la vivienda nueva, pues eso implica construcción, implica trabajadores, implica empleos. Si lo comparamos con el mismo periodo en la crisis de 2009, que fue más corta en duración y menor en impacto, por ejemplo, en ese momento el crédito de vivienda nueva se cayó en 10%, y ahora sí, hemos observado una contracción del 5% con una crisis enormemente más grande, ¿no? Y eso te da cuenta de que tanto los trabajadores como los desarrolladores están en otro momento pues obviamente de profundidad del mercado y en una mucho mejor posición de seguir solicitando una vivienda nueva respecto a otras crisis económicas. Sí, estos datos son claves. Ahora, y en términos de la morosidad, ¿cómo les está yendo en la cartera? Bueno, ahí recordarás, Rodrigo, que nosotros hicimos una reclasificación de Ujú. cartera a finales del año. Es difícil comparar cuando no se tiene pues una medida comparable, pero lo que va del año, lo que hemos observado es que la cartera vencida ha tenido un crecimiento de 150 puntos base. Esto es importante porque nosotros dependemos prácticamente de lo que sucede en el mercado laboral. Sí. Entonces, conforme va habiendo despidos o conforme va habiendo falta de liquidez en las familias, pues observa una mayor tasa. Y bueno, pues nosotros lo que hemos invitado a los patrones es que cuando empiecen a recontratar, traten de privilegiar a quienes tienen un crédito.
y esto es clave porque los propios patrones pagan el fondo, o sea, aportan el 5% patronal, y a los patrones más que a nadie les conviene tener una solidez financiera del fondo, y nada mejor que ello que tener la oportunidad de cobrar vía nómina los créditos, que es la fortaleza del instituto, y lo mejor de ello es que los patrones elijan y se interesen por la vida de los trabajadores y sepan quién tiene un crédito activo. No, y si me preguntas, evidentemente en un entorno laboral como este hay muchísimo compromiso de los trabajadores, pero aún más quien tiene un crédito, ¿no? Es claro. Por otro lado, preguntarte, Carlos, ¿cuál es el mayor reto para lo que resta de este año para el Infonavit? Bueno, yo coincido ahí y he visto las expresiones que ha tenido el presidente de la Asociación de Bancos de México y demás. Lo más importante es qué va a pasar cuando salgamos de todos los programas de apoyo. Ahorita, Ujú. por ejemplo, hemos apoyado a 300,000 trabajadores con seguro de desempleo, con prórrogas sin intereses, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando más o menos en noviembre, por las temporalidades de estos programas que duraban 6 meses, tendremos ya una realidad muy clara de quién regresó al empleo, quién no y quién puede seguir pagando sus créditos? Ahí está el reto más importante, porque ahorita la realidad es que tenemos facilidades regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria, tenemos todos estos programas de apoyo a personas que pierdan el empleo. Entonces ahí veremos cómo las personas empiezan a recuperar sus ingresos, y veremos cuál es la disposición de pago en ese momento. Nosotros ya hemos empezado a contactar a estos 300,000 acreditados para conocer sus perspectivas y conocer qué tanto van a tener ingresos, y no empezar a pensar en qué tipo de reestructuras les vamos a ofrecer una vez que acaben estos programas de seguro de desempleo. Oye, ¿y qué van viendo, si se puede saber? O sea, de lo que van recopilando de estas 300,000 personas, ¿qué se ve? Bueno, en primer lugar, ya eh, estamos midiendo constantemente qué pasa con los acreditados. Por ejemplo, comparado de junio contra julio, en acreditados ya hay unos que han recuperado su empleo. O sea, hubo un crecimiento de 5 puntos entre los que respondieron que habían recuperado su empleo. Eso lo vemos positivo porque son acreditados a los que ya la cobranza se hace vía nómina, Ujú. pero sigue habiendo una perspectiva, pues casi mitad y mitad, ¿eh? O sea, la mitad de los trabajadores opina que va a haber una perspectiva muy positiva, eso es mayoritario, un poquito más del 50%, pero el resto eh, piensa que no va a haber una perspectiva económica buena, ¿no? Entonces, ese es el reto. Sí, ¿Qué va a pasar con los trabajadores? sí, todavía muchos signos de interrogación, digamos, del entorno económico, tanto nacional como global, ¿no? Pues dependemos mucho de la recuperación de Estados Unidos, pero también de el comportamiento de la propia pandemia. Si llega la temporada de influenza y se conjunta con brotes adicionales, pues entonces vamos a estar en un problema complejo y bueno, pues a ello irán reaccionando. Y decir que lo otro es que superaste otro reto importante, bueno, ustedes en el Infonavit, y es el del sistema de pensiones, ¿no? Porque había ahí tentaciones de digamos, juntar el dinero que tienen ustedes en el Infonavit, y tú defendías muy bien el punto diciendo, bueno, pues tenemos muy buenos rendimientos y conviene que esté además diversificado o separado, ¿no? Para los trabajadores. Así es, bueno, en la reforma bueno, o en los parámetros de la reforma que Ujú. presentó el secretario Herrera, pues ahí queda claro que, o sea, lo que aumenta es la aportación de los patrones más que esta pretensión a mover el dinero. Y yo siempre decía, bueno, mover el dinero no sirve de nada porque es cambiar el mismo dinero de una bolsa a otra. La propuesta que se hace ahora es que los patrones verdaderamente aumentan la contribución de los trabajadores y mantienen esta parte del derecho a la vivienda, porque algo que no se contabiliza es que ese 5% que aportan los patrones y que genera rendimientos a todas las cuentas pasivas y activas, el año pasado el 7,3%, ese dinero sirve como una opción de sacar un crédito que no te lo daría la banca y de construir un patrimonio físico, y eso pues no está contabilizado en los sistemas de pensiones. El contrafactual sería que qué pasaría si además los trabajadores de tener una pensión relativamente baja no tuvieran propiedad, pues sería mucho peor el escenario de la clase trabajadora. Por lo tanto, nosotros defendemos que siga habiendo esta diversificación del ahorro, y sobre todo que verdaderamente se aumente la tasa de reemplazo a través del aumento de la contribución, y no se piense que por mover el mismo dinero de una bolsa a otra va a haber mayor tasa de reemplazo. Y además lo virtuoso para la economía, que es lo que mencionabas en términos de la construcción, ¿no? Que es clave y es una actividad que detona muchísima actividad. Carlos, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Abrazo.
Ahí escuchamos a Carlos Martínez, el director general del Infonavit.